cómo sanarte. No solamente enfermedades grandes, terminales o autoinmunes, sino también con pequeñas cosas. Y también el invitado del día de hoy nos va a decir cómo sanar también ese síntoma a través de tratar la raíz de una quiebra económica, de dificultades de dinero, de una relación de pareja tóxica y un montón de cosas más donde hay bloqueos. Así que no te vayas, quédate hasta el final del programa para que sepas cómo hacer esto desde la descodificación biológica. También te invito a que te suscribas al canal haciéndole clic a la campanita porque literalmente subimos un video como este todos los lunes y tenemos videos informativos de un montón de temas de abundancia, de prosperidad, de riqueza, de la parte afectiva de pareja y de la parte de salud de lunes a viernes. Quédate hasta el final. Yo soy Tatiana Castro y te doy la bienvenida aquí a Secretos de Manifestación. ¿Quién quiere saber lo que es la biodescodificación? Ese nombre que no para todo el mundo es fácil, pero que tiene una profundidad detrás que te puede ayudar a transformar tu vida de manera absolutamente radical. Yo quiero saber y estoy segura que tú también. Y para eso tenemos a un médico y psicobioterapeuta en descodificación biológica. Está con nosotros Gabriel Francisco Afanador. Gabriel, qué alegría tenerte con nosotros. Hola Tatiana, pues muchas gracias. Qué rico estar aquí contigo y con tu público, escuchándote y viniendo a compartir todo esto con ustedes. Mira, yo estoy muy contenta con este tema porque sé que la gente, igual que yo, está con mucha curiosidad de saber qué es eso de psicobioterapeuta en descodificación biológica, porque parece un nombre como enredado, pero yo estoy segura que lo que ayuda es a desenredar la vida, ¿verdad? Tal cual como lo planteas. Precisamente las personas que consultan este tipo de terapias complementarias a la medicina tradicional es porque de alguna manera están tratando de desenredar su vida. Porque a pesar de que han hecho muchas cosas, que han asistido a prácticas tradicionales, todavía sienten que su vida se repiten patrones o permanecen las enfermedades o hay otros síntomas que se prolongan en el tiempo y están buscando porque sienten que hay algo más profundo que les puede ayudar precisamente a desenredar eso o a descifrar o a descodificar ese síntoma que tienen y que no han podido visualizar en profundidad. Gabriel Francisco, esto tiene que ver obviamente con la salud, ¿verdad? ¿Tendrá que ver también con la parte emocional? Tiene que ver con la salud, tiene que ver con las emociones, pero también tiene que ver con muchas otras situaciones que vivimos en nuestra vida. Cuando yo te hablo de descodificación biológica, no me limito y no me centro únicamente en la razón principal por la cual se originó la descodificación. La descodificación nació como un intento a poder tener una aproximación complementaria y más profunda de los temas de salud, de los temas médicos. Pero con el tiempo, cuando se vio cómo a través de la exploración del inconsciente y de las emociones se podían también abordar otro tipo de síntomas, entonces se diría que la descodificación biológica tiene que ver con la vida en general, tiene que ver con cualquier tipo de síntoma o situación que tú estás viviendo donde sientes que no estás experimentando la plenitud que podrías vivir en este momento. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres integrales, seres en donde tú si entras a trabajar a través del cuerpo o a través de las emociones o a través del espíritu, vas a terminar convergiendo en lo más profundo dentro de ti y ahí puedes abordar cualquier tipo de síntoma, no necesariamente solo las enfermedades, es mucho más amplio que las enfermedades. Esto también se podría aplicar, por ejemplo, para enfermedades autoinmunes o enfermedades terminales. Para todo tipo de síntomas. Entonces, desde el punto de vista clínico, llámalo enfermedades autoinmunes, cáncer, cualquier tipo de síntoma, eventualmente tú lo puedes explorar desde la descodificación biológica. ¿Por qué? Porque lo que plantea la descodificación es algo muy sencillo, pero a la vez muy profundo. Y es que cuando tú tienes un síntoma, puede ser cáncer, una enfermedad autoinmune, eso lo que quiere decir es que el cuerpo te está avisando en su lenguaje
que hay algo que tú no has logrado ver de otra manera, que no has podido escuchar de otra manera y te está invitando a que tú entres a través de él en su lenguaje y que puedas contactar con el inconsciente, porque ahí es donde se guardan los conflictos que no han sido resueltos. Entonces, si tú logras entrar a tu inconsciente y logras ver eso que no habías podido ver de otra manera y expandes tu conciencia, puedes ver eso con otra mirada mucho más amplia, pues eventualmente es como si estuvieras escuchando el lenguaje del cuerpo o el lenguaje del síntoma que tienes y puede haber una sanación total o parcial de ese síntoma. ¿Y todas las personas podrían sanarse o hay casos en que tú dices, no, en este caso no hay cómo? Yo siento que todos somos potencialmente nos podemos sanar con una terapia tan profunda como esta, pero depende de muchos factores. No es solo la terapia es increíble, la terapia es maravillosa, es profunda, es potente, es rápida, pero depende realmente del trabajo interno que haga la persona, porque la persona tiene que entrar en sus emociones, es importante que pueda acceder a su inconsciente, que cuando ve la información que está guardada en el inconsciente esté abierta a eventualmente hacer cambios en su vida o a expandir su mirada. Es una invitación también a contactar con lo más profundo de su ser. Entonces son temas que dependen de cada persona y no dependen realmente ni de la terapia ni del terapeuta. Como todo en la sanación, cuando tú estás abordando algún tipo de sanación, alguna terapia, alguna práctica terapéutica, no depende solo de la práctica terapéutica, depende mucho del proceso que cada uno está haciendo. Entonces yo, por ejemplo, no me puedo comprometer con nadie y decirle, depende de mí que tú te vas a curar o no te vas a curar, sino que depende de ti que tú aceptes la invitación a entrar en tu interior, aceptes esta invitación a entrar en contacto con tus emociones, a explorar qué es lo que está guardado en tu inconsciente y que eventualmente estés dispuesto a hacer cambios en tu vida que amplifiquen o amplíen o expandan tu conciencia para volver al camino del amor. De eso se trata, en mi opinión, la terapia que yo hago. Cuando hablo del tema del amor y hablo un poco del tema espiritual, lo que quiero decir es que la descodificación biológica se centra mucho en lo que tiene que ver con el cuerpo, las emociones y el inconsciente, pero a lo largo de mi práctica yo he visto que es muy importante también entrar en la profundidad del espíritu, porque así como hay un sentido biológico, un sentido en donde el cuerpo y las emociones te están contando algo que no has podido ver de otra manera, también hay una lógica espiritual detrás de un síntoma que te está invitando de alguna manera a que tú puedas volver al camino del amor. Porque si estuvieras en el camino del amor y estuvieras viviendo tal cual como el ser divino que eres, pues no tendrías conflictos y no estarías experimentando ningún síntoma. Entonces, siento que las dos cosas son muy importantes. La parte biológica y la parte espiritual, y las dos se complementan muy bien. Gabriel Francisco, la parte emocional, por ejemplo, digamos que la parte espiritual, quiero también saber si esto puede tratar de vidas pasadas, pero antes de esto, quiero saber la parte emocional, qué parte juega. Digamos, la tristeza, la rabia que le dio, el resentimiento, ¿eso también influye? Totalmente. Lo que pasa es que cuando nosotros vamos en nuestra vida cotidiana viviendo diferentes tipos de situaciones, no nos damos cuenta que con frecuencia entramos en el mundo ilusorio de la mente, donde comenzamos a distorsionar lo que estamos viendo afuera, dejamos de ver la realidad tal cual como es y comenzamos a interpretarla de acuerdo a las historias que cargamos, de acuerdo a las creencias que tenemos, de acuerdo a los paradigmas que tenemos en nuestro interior. Y cuando entramos en ese mundo ilusorio de la mente humana, comenzamos sin darnos cuenta con frecuencia a experimentar conflicto, entramos en conflicto. Y la forma como nos damos cuenta que estamos en conflictos a través de las emociones. Entonces, tú te das cuenta que las emociones son un mensajero que nos está diciendo que nos hemos alejado del camino del amor, que hemos entrado más en contacto con la ilusión de la mente humana, que estamos en conflicto y nos está invitando esa emoción a que la acojamos y entremos en nuestro interior para poder ser conducidos a ese lugar en donde está la información que no hemos podido ver de otra manera y que llamamos inconsciente. Entonces las emociones tienen todo que ver con el tema de la sanación y todo que ver con el tema de la descodificación biológica o con estas prácticas terapéuticas, porque la emoción es no solo el mensajero, sino también parte del camino para regresar a nuestro interior y poder conocer qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Muy interesante esto. Quiero volver a una parte en donde hablaste de la espiritualidad. ¿Puede que uno de vidas pasadas traiga algo que se manifieste en esta vida o todo es de esta vida y de este momento puntual?
La información que tú guardas en tu interior viene de muchas fuentes. Pueden ser cosas de otras vidas, pueden ser historias que cargas de tus ancestros o pueden ser experiencias que tú hayas vivido en esta vida que estás encarnando en este momento. Y es la sumatoria de todo eso. Pero la pregunta que usualmente no nos hacemos es ¿por qué cargamos esa información? ¿Qué es lo que hace que yo sea particularmente sensible que después de tener miles de vidas y miles de experiencias o de cargar con múltiples miles de historias de mis ancestros o que he tenido miles de experiencias en esta vida, ¿por qué en mi inconsciente como que le doy cierto énfasis a ciertas historias y no a todas? Esa es una pregunta que usualmente no nos hacemos. Y ahí es donde empata también mucho el tema espiritual, que seguramente lo has explorado con algunos de tus invitados, que tiene que ver con el plan del alma. Y es que el alma hace un plan antes de venir aquí a la Tierra y para poder cumplir con ese plan necesita tener cierto tipo de insumos para jugar ese juego que le va a permitir tener las experiencias que son al final las que nos permiten recordar quiénes somos, como el amor que somos o el ser divino que somos. Entonces, no es casual que yo arrastre y haga cierto énfasis sobre algunas historias que cargo de otras vidas o porque llego a ciertas familias y no a cualquier familia o porque tengo cierto tipo de experiencias en esta vida. Para mí, tiene mucho que ver con el plan que hizo mi alma antes de encarnarse, porque necesitamos esos insumos que me permitan jugar el juego que el alma se planteó para poder llegar a una comprensión profunda del amor que yo soy en esta encarnación. Me encanta este tema, realmente me encanta. Además, es tan acorde con todo lo que nuestros televidentes buscan, que es un cambio de vida, entendiendo no el por qué a mí, sino el para qué a mí. Entonces, vamos a seguir con esto. No te vayas, que ya volvemos. Yo manifiesto milagros. ¿Y tú? Si no los estás manifestando, es el momento de que te actives. Es el momento de que transformes tu vida de manera radical y absoluta. Hoy traje mi bestseller, ADN de un campeón. Se hizo bestseller de mis 7 libros. Este se hizo bestseller en 24 horas en 3 categorías distintas. Vamos a ver, acuérdense que me gusta escoger. Miren esta frase. Cortica, pero tremendamente contundente. Cree, confiesa y se realizará. Aquí hay 3 cosas importantes, así la frase sea cortica. Creer viene del corazón. Es tener la certeza de corazón de que algo va a suceder. Es tener esa fe de que aunque no lo has visto materializado, es un hecho en tu vida. Ahora, cuando le combinas a esto la palabra, estás instaurando, instalando y decretando eso que quieres que se haga. Lo crees de corazón y de palabra, lo estableces en esta realidad. Que se realizará tiene que ver con acciones concretas. Es decir, que si tú unificas todo tu ser para que algo suceda en tu vida, no tiene más remedio que ocurrir. Esa es la lección del día de hoy. Cree, confiesa y se realizará. Que acorde con el tema que estamos tratando con Gabriel Francisco relacionado con la descodificación. El cambiar tu vida no debe ser opcional, es obligatorio para ti, porque no tienes la culpa de cómo naciste, pero sí cómo terminas. Es el hora de hacer el cambio ya. ¿Quién podría hacer esto? ¿Quién podría aprovechar esta terapia? ¿Cualquiera o necesariamente tienen que estar enfermos? Cualquier persona puede recurrir a este tipo de terapia, porque es que el propósito de esta terapia no es estar, o sea, no quiere decir que porque tengas una enfermedad puedes abordar este tema desde la descodificación biológica, sino que cualquier persona que tenga un síntoma en su vida y que sienta que no está viviendo una vida plena, puede aceptar la invitación a mirar adentro. La descodificación biológica como terapia te invita a que tú explores tu interior a través de las emociones, a través del inconsciente, a través del cuerpo. Y con la terapia que yo hago, donde voy un paso más allá, donde mezclo algunos elementos de la descodificación con el tema espiritual, lo llamo la terapia Yo Soy,
pues ahí lo que buscamos es que también tengas un contacto consciente con tu alma, porque imagínate por un momento cómo sería para ti abordar un síntoma y conocer qué es lo que está guardado en tu interior, en tu inconsciente, sino que además puedas tener una conversación abierta y sincera con tu alma, donde tu alma te puede muchas veces ilustrar o mostrar para qué es importante que tú tengas esa experiencia. ¿Qué es lo que hay detrás de esa experiencia? ¿Qué te está invitando? ¿Cómo volver al camino del amor? ¿Cómo recordar a través de esa experiencia el amor que tú eres y el ser divino que eres y cómo puedes vivir una vida mucho más cercana a ese ser divino que eres? Entonces, cualquier persona se puede relacionar con este tipo de terapias profundas. Gabriel Francisco, para la gente que al punto de pronto de esta etapa del episodio todavía no entiende qué es decodificación biológica, ¿cómo se los puedes dar así como con puré? Un- una explicación súper fácil. Bueno, mire, la terapia de descodificación biológica es una terapia que te invita a que cuando tú tienes un síntoma, cualquier situación en tu vida donde tú sientes que no estás bien, puede ser una enfermedad física, puede ser un problema de comportamiento, puede ser un tema netamente emocional, puede ser un problema de pareja, un bloqueo económico, pueden ser muchas cosas diferentes. Te invita a que tú, a través de tus emociones, puedas entrar en contacto con tu interior y las mismas emociones te van a conducir hacia ese lugar que llamamos inconsciente, donde están guardados muchos de esos conflictos que no hemos logrado hacernos conscientes, que no nos damos cuenta que los tenemos. Entonces, cuando tú entras al inconsciente a través de las emociones y puedes ver cuál es el conflicto que está guardado ahí, esa conciencia de poder ver eso que antes no podías ver con claridad, te puede permitir eventualmente una curación parcial o total del síntoma. Entonces, eso es la descodificación, es una terapia complementario a la medicina tradicional que te invita a explorar tu interior a través de las emociones para contactar con tu cuerpo y con tu inconsciente y poder ver cuáles son esos conflictos que no se han resuelto y que se están expresando a través de ese síntoma. Ven, pero me parece muy interesante el hecho de que digas que no solamente es algo físico, sino también, por ejemplo, un bloqueo económico. Eso también se puede descodificar. Sí, es potencialmente descodificable o se puede descifrar porque el principio puede ser el mismo y es que hay alguna información que tú guardas en tu interior, en tu inconsciente, y puede ser que tengas creencias limitantes alrededor de eso que viviste en otro momento o de las historias que cargas de otras vidas o de tus ancestros. Y esa información que está en el inconsciente que no es evidente para ti, te lleva, sin que te des cuenta, conscientemente a experimentar cierto tipo de síntomas. Puede ser un bloqueo económico, puede ser un problema de pareja, pueden ser muchas cosas diferentes. Entonces, cuando tú recorres ese camino hacia tu interior, a través de tus emociones y contactas con ese inconsciente y te das cuenta cuál es la información que está guardada ahí, qué creencias limitantes tienes, puedes desde esa conciencia cambiar eso o transformarlo, o verlo desde una perspectiva mucho más amplia y expandida, y eso te puede llevar a una curación parcial o total. Entonces, independientemente que el síntoma sea una enfermedad o no sea una enfermedad, el camino es más o menos el mismo. La información está guardada en el inconsciente y es aceptar la invitación a entrar en contacto con tus emociones, entrar al inconsciente, ver qué es lo que está guardado en el inconsciente y desde esa mirada más expandida, eventualmente sanar eso dentro de ti a través de la conciencia. ¿Podemos hacer esto por otra persona o solo es por nosotros? O sea, una persona, por ejemplo, que tenga un hijo de 5 o 6 años, que pueda tener alguna enfermedad, ¿puede venir a hacerlo o necesariamente tiene que traer al hijo de 5 o 6 años? Pues mira, si tú me preguntas a mí si uno puede sanar por otro, mi respuesta sería no. No por una razón principal y es porque es mi alma la que está tratando de tener esa experiencia para poder sanar algo dentro de mí. Y depende de cada uno aceptar esa invitación de su alma a sanar esto. Pero cuando tú tocas el tema de los niños, cuando los niños son pequeños, comparten mucho de ese inconsciente con sus padres. Y cuando los padres tienen conflictos en su inconsciente, ese niño que está tan conectado con el inconsciente de los padres puede eventualmente expresar, manifestar o biologizar ese conflicto que está guardado en el inconsciente de los padres. Entonces puede haber niños que al biologizar eso o al materializar ese conflicto que está en el inconsciente de sus padres, puede que el niño exprese el síntoma y no el padre que lo exprese. Eso
puede pasar, es una posibilidad, lo he visto en algunos casos, no es lo que más trabajo. Y lo que hacemos en ese caso cuando el niño es pequeño es trabajar con los padres y mirar cuáles son esas historias que pueden estar guardadas en su inconsciente y que se pueden estar de pronto biologizando o manifestando o expresando a través del síntoma del niño. Y he visto algunas situaciones en donde al trabajar con el padre se cura el niño o hay una mejoría en el niño. Pero definitivamente este síntoma es una invitación a que en este caso el padre sea el que trabaje y que el niño también puede trabajar cuando es más grande, pero lo importante es que uno se haga cargo de esos conflictos o de esas situaciones que tiene guardadas en su interior y que no ha podido abordar de otra manera. No se trata de hacer un trabajo por el otro, porque uno vino a trabajar para uno. Ahora, cuando tú haces tu trabajo, cuando tú aceptas la invitación a entrar en tu interior, a sanar eso en tu inconsciente, te conviertes en un espejo de amor o un espejo mucho más nítido para todos los que están alrededor tuyo y ese es un regalo que tú le estás dando a otro. Entonces, cada vez que yo me trabajo, cada vez que yo sano algo dentro de mí, cada vez que yo acepto la invitación a entrar en mi interior y a poder ver eso desde un lugar de más amor, eso definitivamente va a irradiar alrededor y va a tener un impacto en el entorno en el que me muevo. Pero el propósito no es cómo yo transformo mi exterior, mi entorno, sino cómo yo me transformo y desde esa transformación interna me convierto en un regalo para los demás. Wow, muy interesante. O sea, que un padre a través de sanarse, él puede llegar a sanar incluso el síntoma del hijo pequeño. Podría pasar y si no pasa, de todos modos, el padre que se trabaja a sí mismo es un padre que va a estar mucho más limpio como espejo y eso se convierte en un camino de amor. Para mí ese es uno de los grandes actos de amor que tenemos aquí en la tierra. Cada vez que yo me trabajo, le estoy regalando a todos los que me rodean una luz, un nuevo camino, una nueva conciencia y es como alumbrar el camino para los que no han recorrido ese camino y termina siendo un regalo para los demás. Qué poderoso. Ahí va otra pregunta. ¿Necesita uno cuántas sesiones o cuánto tiempo? Una persona que, por ejemplo, hoy dice, me encantó esto, ¿cómo hago? ¿Cuánto tiempo necesito? ¿Necesita meses de trabajo? ¿Cómo funciona? Mira, no hay una medida, o sea, no te puedo decir que necesitas tantos tipos, cuántas sesiones necesitas, no hay una forma de saberlo. Lo que te puedo decir es que desde mi experiencia, yo te diría que más del 90-95% de las personas que me consultan por un tema específico que quieren trabajar con una sesión puede ser suficiente. ¿Por qué? Porque es una terapia que va a la profundidad, va a la esencia del ser. Vamos a trabajar no solo con las emociones y con el inconsciente y con el cuerpo, sino también vamos a trabajar con el espíritu. Entonces termina siendo una sesión muy profunda, una sesión muy potente, donde la mayoría de personas con lo que logran ver ahí pueden hacer cambios significativos en su vida. Es lo que yo he visto desde mi experiencia personal. Ahora, si tú me preguntas cómo es la sanación en la nueva tierra, ¿cómo podemos esperar que la gente se sane en la nueva tierra? Te diría que la sanación está volcándose hacia algo mucho más expedito, hacia algo mucho más práctico. Ese tipo de terapias, y no tengo nada en contra de esas terapias, y lo digo con todo el amor y el respeto, que duraban años y años las personas consultando para un tema específico, en mi opinión, hoy en día no son prácticas. Hoy en día estamos invitados a poder, a través de herramientas de conciencia muy sencillas, muy prácticas, que las personas puedan en su vida cotidiana entrar en contacto con su interior y al poder ver las cosas con una expansión de mirada, con una conciencia más elevada, puedan seguir adelante su vida y no tengan necesariamente que asistir a un terapeuta. Hay ciertos casos en donde siento que cuando se repiten las situaciones o el síntoma no mejora a pesar de que uno lo está intentando, pues eventualmente uno puede asistir y acompañarse de un terapeuta que lo pueda acompañar en su proceso, pero definitivamente te diría que entre más rápida la sesión, entre más rápida la terapia, pues mejor porque ¿de qué se trata la sanación? Que puedas salir a tu vida cotidiana y poder vivir desde el amor que tú eres. No se trata de estar metido en un consultorio o en un lugar tratando de explorar todo tu inconsciente, sino de algo muy práctico donde tú puedas vivir mucho más cercano del amor que eres en tu vida cotidiana. De eso se trata la sanación hoy en día. Me encanta porque yo pienso igual. Por eso hice la técnica de constelaciones cuánticas, porque yo Ujú. también creo en la rapidez de las terapias. No te vayas, porque aquí hay mucho más. En el próximo bloque vamos a saber cómo encontró Gabriel Francisco este camino tan increíble.
Interesantísimo el tema del día de hoy, ¿verdad? Cómo con tu parte física, tu alma es tan generosa que te permite ver lo que tienes que sanar, lo que tienes que corregir. Qué invitado tan maravilloso el de este podcast en este día. Yo también te quiero invitar a que sigas sanando. Tenemos talleres de constelaciones cuánticas y de registros akáshicos todos los meses, pero hay algo muy puntual. Si lo estás viendo en vivo, este programa, el mes de abril ya está agotado en los cupos de los talleres. Soy muy feliz de que de verdad la gente esté decidida a cambiar su vida, pero ya abrimos fechas para el mes de mayo. Si lo ves en diferido, igual no importa. Siempre tenemos talleres. En el mes de mayo, el 4 de mayo, tenemos taller de registros akáshicos, 4 horas, de un viaje de inmersión profunda para sanar todo aquello que tu alma necesita sanar de vidas pasadas. Puedes ver ángeles, arcángeles y activaciones de dones. Pero ahora, en la parte de constelaciones cuánticas, tenemos el 16 y 17 de mayo. Es un bootcamp. Volvieron los bootcamps para los que han estado con nosotros mucho tiempo. Es decir, que durante 2 días puedes hacer no una constelación, sino 50 constelaciones. ¿Por qué? Porque haces una tuya, pero haces el jueves 24 más y el viernes 24 más. Entonces serían 50. Ahora puedes tomar los 2 días y hacer 2 constelaciones tuyas más las otras 48. Es el momento de verdad de permitir que tu vida, wow, de un vuelco total y absoluto. Es el momento de sanar, de desbloquearte y de ir al próximo nivel. Sigamos viendo qué más hay con Gabriel Francisco. Gabriel Francisco, ¿cómo pasas tú de ser un médico? Casi todos tenemos la idea de que los médicos, los abogados, los ingenieros, los arquitectos son muy metódicos y muy pegados a este plano. ¿Cómo pasas tú de esto, que es tan científico, a algo tan increíblemente maravilloso como es, con todo ese conocimiento, aperturar esta sanación desde otro punto? Bueno, Tatiana, siento que la vida fue la que me fue conduciendo por este camino. Cuando yo terminé medicina, tomé la decisión de no practicarla. Había cosas con las cuales no comulgaba de la medicina tradicional. Muchas veces el enfoque desde la medicina tradicional siento que es limitado, el trato con el paciente, el trato entre nosotros como médicos. Había cosas con las cuales yo realmente no comulgaba. Y eso fue lo que me llevó a explorar otros campos. Pasé por el mundo de los negocios durante 12 años, me enamoré del mundo de los negocios, terminé haciendo un MBA. Y cuando me quise independizar de esa empresa, después de haber dirigido varios años la empresa, pues di un salto al vacío. Yo pensaba que era el momento más importante de mi vida y que todo iba a ser maravilloso y exitoso, y terminé quebrándome, sin dinero, sin trabajo. Fueron 2 años realmente difíciles, pero hoy en día lo veo como una gran bendición, porque esos 2 años de aparente crisis terminaron siendo para mí mi momento de despertar de conciencia, mi despertar espiritual. Ahí comencé yo a despertarme y a recordar quién era yo. En ese camino, en esos 2 años, pues terminé dando con un curso donde hablaban de espiritualidad, donde hablaban de la terapia de descodificación biológica. Y cuando yo empecé a escuchar esa información, algo dentro de mí sentía que le resultaba familiar, a pesar de que nunca antes había hablado de temas espirituales y que nunca antes había escuchado hablar sobre la descodificación biológica. Cuando empecé a escucharla, algo me resultó muy familiar y sentí que ese era el llamado para volver al tema de la sanación, pero desde una perspectiva diferente, con un enfoque diferente. Y ahí comencé a explorar otro lenguaje, otra lógica, que es la lógica de las emociones, la lógica del cuerpo, el lenguaje biológico, el sentido biológico de los síntomas. Y fue un camino maravilloso que me fue llevando hacia la profundidad del ser humano y me permitió comprender todo lo que sucede en nuestra vida cotidiana, que no es simplemente que estoy enfermo y a ver cómo curo la enfermedad, o aparentemente curo la enfermedad con un medicamento o con algo externo, sino cómo acepto la invitación a entrar en contacto con mi interior, cómo escucho mis emociones, cómo descubro que hay un lenguaje en el cuerpo que me está invitando a volver más adentro, cómo me doy cuenta que hay una información guardada en un inconsciente que pasa desapercibido casi siempre en nuestra vida cotidiana. Y eso me permitió darme cuenta
de un camino maravilloso que se fue complementando con el tema espiritual. Año 2017 recibo un llamado muy lindo donde siento una voz en el centro de mi pecho que me pide hablar sobre el yo soy, y fue tan interesante y tan linda la experiencia que inmediatamente acepté la invitación a hacerlo, pero sentí que necesitaba ayuda porque dije, bueno, ¿cómo voy a hablar yo sobre el yo soy si yo no sé nada del yo soy? Y en ese momento se hicieron presentes Jesús y tres de los arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, y pude comenzar a explorar ese tema tan maravilloso como es el yo soy, que en pocas palabras es el ser divino que somos, esa experiencia de el amor que somos, y comencé a hablar mucho sobre el tema del yo soy. Así que siento que fue la vida la que me fue llevando por todo este camino, donde fui explorando la parte humana, la parte espiritual, y fui acompañando a las personas desde un lugar mucho más profundo que me permitió comprender todo lo que hay en nuestro interior, en el fondo, y que tiene que ver con el sentido espiritual de por qué estamos acá en la tierra. Eso quiere decir que entonces tú en las terapias también te permites usar los dones para ayudar a las personas. Definitivamente. Pues eso tiene que ver con la misión de cada uno. Todos, absolutamente todos acá en el planeta somos un regalo para los demás. Todos elegimos desde el alma. Cuando el alma hace su plan, también elige cuál va a ser la misión, qué es lo que nosotros vamos a hacer, de cómo nos vamos a compartir desde el amor que somos para hacer un regalo para otros. Es decir, todos somos amor, pero cada alma elige dentro de su plan cómo quiere convertirse en un regalo para los demás. Y para eso es importante los dones, los talentos que tenemos, el servicio, y eso es lo que yo he venido haciendo desde hace muchos años, identificando y descubriendo cuáles son esos dones y talentos que tengo y cómo puedo servir desde ese lugar a través de eso que me inspira y me apasiona hacer para convertirme en un regalo para otros. Entonces, definitivamente los dones y los talentos son fundamentales en poder cumplir con nuestra misión aquí en la Tierra. Gabriel Francisco, ¿cómo integras tú los dones con la parte científica? ¿Cómo permites tú que ambas cosas se unifiquen en el momento de darle una ayuda a otra persona en tus terapias? Mira, yo digamos que tengo una formación muy científica a través de la medicina, pero fui comprendiendo con el tiempo que antes que ciencia fuimos espíritu. Entonces me gusta utilizar una frase y es, con conciencia o sin ciencia, lo que realmente importa es la conciencia. Es una frase que yo utilizo mucho y lo que intento decir con eso es que independientemente que tú puedas justificar y explicar desde la ciencia muchos de estos temas que estamos hablando, lo que se nos olvida con frecuencia es que nuestro espíritu es absolutamente sabio y sabe todo esto de antemano, y que no es necesario que tengamos que recurrir siempre a la ciencia para poder explicar lo que hacemos o para poder ayudar a los demás. Hoy yo dependo muy poco de la ciencia. Realmente no me gusta justificar las cosas que hago desde la ciencia. Puede que tengan alguna explicación, puede que muchas otras no lo tengan, pero por el hecho de que no la tengan no quiere decir que no tengan un impacto. Por el contrario, he visto que tienen un impacto enorme en las personas. Entonces, yo te diría que mi terapia hoy se centra muy poco en la ciencia, por no decir prácticamente nada. Digamos, hay unos elementos que utilizo de lo que aprendí en medicina, de cómo funcionan los órganos, las células, cuáles son esas funciones que tienen en el cuerpo, y eso lo utilizo para orientarme un poco más desde la descodificación biológica. Pero independientemente que eso lo utilice o no lo utilice, al final lo que yo veo es que el espíritu es sabio y que el espíritu del otro que está sanando tiene todas las herramientas para poder hacer la sanación, haya o no haya ciencia. Algo que es importante y que me pregunto con todo esto que nos estás diciendo es, ¿debe después de ir contigo una persona cambiar hábitos alimenticios, patrones de comportamiento, de sueño, o puede seguir igual? ¿O es que no le van a dar ganas de seguir igual? Yo siento que la sanación, digamos desde el punto de vista más biológico y más desde nuestra parte humana, pasa por el equilibrio. Entonces, todo lo que te permita a ti vivir una vida mucho más equilibrada, pues ahí vas a experimentar una mejor salud, vas a tener una mejor vida cotidiana, vas a tener mejores relaciones, en todo sentido te va a ayudar. Entonces, si tú decides comer más sano, si decides hacer ejercicio, si tienes mejores hábitos, si decides explorar tus emociones, si decides escuchar tu cuerpo, si decides utilizar herramientas de conciencia para entrar más en contacto con tu espíritu, todo eso te va a servir para vivir una vida mucho más equilibrada, y eso va a redundar hacia positivo para ti. Entonces, maravilloso si lo quieres hacer y lo puedes hacer. Todo es importante.
Pues mira, me encantó todo esto que nos contaste y te agradezco muchísimo. Las personas que quieran ponerse en contacto contigo, ¿a dónde te pueden escribir? ¿Cuál es tu red social? Bueno, yo trabajo principalmente a través de Instagram. Mi cuenta es Yo Soy Gabriel Francisco, así todo seguido, Yo Soy Gabriel Francisco. O si no, eventualmente me pueden contactar por WhatsApp